Hoy nos presenta la palabra de Dios dos acontecimientos: la expulsión de los mercaderes del templo y la higuera que no da fruto. Y no quiero dejar de hablar de esto porque me parece que es muy fuerte, sobre todo ayer que hablábamos del sacerdocio bautismal, que no todos nos atrevemos a ejercer. Si ya fuimos purificados, si ya recibimos el poder del Espíritu de Dios, si ya hemos sido ungidos en Jesucristo para actuar en el Hijo, como hijos en el Hijo, en Cristo sacerdote, profeta y rey, yo les decía ayer, la mejor forma es ejerciendo nuestro sacerdocio bautismal. Incluso yo, a mí de nada me sirve mi sacerdocio ministerial, o me servirá de muy poco si yo no ejerzo mi sacerdocio bautismal. Por eso ven tantos sacerdotes vacíos, por eso ven tantos sacerdotes que celebran, pero que pues nomás no se les ve, porque si no se vive el sacerdocio bautismal, el sacerdocio ministerial me servirá de muy poco. La belleza que nos lleva a alcanzar la santidad, la belleza que nos lleva a vivir esa intimidad con Dios, es la experiencia de vivir nuestro sacerdocio bautismal. Y no es otra cosa que, si yo he recibido lo sagrado de Dios, debo compartir a los demás lo sagrado que yo he recibido de Dios. Sacerdote es el que da lo sagrado. ¿Qué hace Jesús cuando llega al templo? Se da cuenta que el templo sirve para todo, menos para lo que debe de servir. Y cuando ve la higuera, sucede lo mismo. Se da cuenta que la higuera está llena de ramas, pero no sirve para lo que debe de servir. ¿Para qué debe de servir una higuera? ¿Para qué dé higos? ¿Para qué debe de servir el templo? Para que el templo sea casa de oración. ¿Para qué debe de servir un bautizado? Para que ejerza su sacerdocio bautismal. ¿No? Así de sencillito en esa lógica. Jesús va al templo, ve que en el templo no se hacen las cosas que se deben de hacer. ¿Cuál es su reacción? Expulsa a los mercaderes como un signo de que no le parece lo que se lleva a cabo en el templo, como un reclamo de Dios de que las cosas no están funcionando para lo que deben de funcionar. Un hombre debe de ser hombre, una mujer debe de ser mujer, un matrimonio debe de ser matrimonio, un hijo debe de vivir como hijo, un padre debe de asumir sus responsabilidades de padre, un cristiano debe de vivir como cristiano, ejerciendo su sacerdocio bautismal. Y el reclamo que hace Jesús es: si no sirves para lo que sirves, entonces hay que expulsarte. Si no sirves para lo que sirves, entonces quedarás seco. Los especialistas de la Escritura le llaman un contramilagro. ¿Qué significa un contramilagro? Un milagro que no es para tu bien, sino un milagro que es para que ya no puedas hacer el bien. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo hace Jesús este contramilagro? Cuando ve que no damos fruto, cuando ve que nos ha dado agua, cuando ve que nos ha dado clima, cuando ve que nos ha dado viento, nos ha dado sol, nos ha dado un buen ambiente y nosotros no damos higos. Porque recuerden que en el Evangelio de San Juan, el evangelista Clara hablaba del templo de su cuerpo. Entonces es más fuerte el asunto. Si Jesús reclama porque en el templo no se están haciendo las cosas que se deben de hacer, porque la higuera no da fruto, si Él habla del templo de nuestro cuerpo, ¿qué nos está diciendo? La expulsión de los mercaderes en el templo se conoce como la purificación del templo. ¿Dios quiere purificar el templo? Sí. Pero sobre todo quiere purificar nuestros corazones.
¿Y para qué quiere purificar nuestros corazones? Para que den fruto. Y si no damos fruto, ahí está el ejemplo de la higuera. ¿Qué es lo que va a pasar con la higuera? Se va a secar. Señor, no permitas que mi vida se seque. No permitas que yo pase deambulando por este mundo. ¿Cuántos millones de personas han vivido en nuestro país? ¿Por qué no nos acordamos de casi nadie? Porque han pasado desapercibidos. Es decir, no han dado fruto. Primera lectura nos dice: hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres, hombres de los que no se conserva memoria, murieron y pasaron como si no hubieran existido. ¿Saben qué va a suceder si nosotros no vamos a dar fruto? Lo mismo. Vamos a salir de este mundo y vamos a salir como si no hubiéramos existido. Qué diferente nos dice el mismo libro del Siráside. Aquellos hombres de bien, sus méritos jamás se han olvidado, han dejado una posteridad que los prolonga y su herencia pasa de hijos a nietos. Eso es dar fruto. Precisamente a eso se refiere el Evangelio el día de hoy, al invitarnos a considerar si Jesús le pidió a una institución tan importante. Imagínense, la institución más importante en la época de Jesús era el templo de Jerusalén. Y Jesús fue capaz de decirles: están llenos de corrupción, están llenos de mercaderes, están llenos de todo menos llenos de Dios. Pero eso que hizo en el templo puede ser que nos lo diga a nosotros. ¿Cómo está tu vida? Dices que eres católico, dices que vienes a misa, dices que tienes un ministerio, dices que tienes una comunidad y no das fruto. Entonces, ¿no será acaso que estamos llenos de hojas, pero no producimos ningún higo? Cuidado, porque entonces el Señor nos va a decir: ¿y todo lo que yo te he dado? ¿Dónde lo has compartido? No vaya a ser que a nosotros también nos caiga la maldición de la higuera. Propuesta final. El verdadero templo de Cristo es el corazón, el interior de la persona. Trabajemos para que nuestro corazón se mantenga unido a la vid y produzca muchos frutos, unidos en la comunión, unidos en los sacramentos. Pero sobre todo nos dice el final del Evangelio: unidos en la fe. Si tú tienes fe, seguro que le puedes decir a ese monte: quítate de ahí, arrójate al mar, y te obedecería. A veces no compartimos, a veces no damos fruto porque no tenemos fe. ¿Cómo yo? Imagínense cuando nosotros nos planteamos salir en el Via Lucis. Si no hubiéramos tenido fe, no se hubieran realizado los prodigios que se realizaron. En un primer momento nos dice el Evangelio: tener fe que Dios está con nosotros, tener fe que Dios nos va a ayudar. Y si Dios te dice: tú sirves para amar, que no te dé miedo amar, porque Dios te hizo para eso. Si Dios te dice: tú tienes esta habilidad ahora que celebramos Pentecostés y nos dio los dones y carismas y los frutos, tú tienes habilidad para esto, pues ten fe, Dios te la dio y Dios te va a ayudar a fructificarla, a compartirla con tu comunidad. Nos dice pues: tengan fe, no dejen la oración. Mi casa es casa de oración. A veces no damos fruto porque queremos producir resultados según nuestro criterio y no según el querer de Dios. ¿En dónde entiendes la diferencia entre lo que tú quieres y lo que Dios quiere? En la oración. A veces falta más tiempo de doblar las rodillas para comprender lo que Dios quiere de mí. Luego yo me empeño en darle a Dios lo que yo le quiero dar, pero no me detengo a escuchar lo que Dios quiere que yo le dé. Y por último nos dice al final, y cosa que llama la atención ahora que con los niños de
confirmación de adolescentes, les hablamos de los mandamientos. Un mandamiento que nos deja el Señor para cerrar el Evangelio. Perdonen para que nuestro Padre nos perdone. Cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros. ¿Qué tiene que ver el perdón con dar fruto? El fruto más difícil, pero el fruto más preciado por nuestro Padre Dios, ¿cuál creen que es? El perdón. Y muchas veces nosotros no damos fruto, ¿por qué creen? Porque no perdonamos. Y nuestra falta de perdón no nos deja. Yo soy muy bueno, yo voy a la iglesia, pero no perdono. Y nuestra falta de perdón es uno de los principales obstáculos para dar fruto. Pidamos al Señor que nos siga iluminando con su palabra, que nos siga sosteniendo en la fe mientras caminamos por esta tierra y que con la gracia de su Espíritu Santo nos permita seguir purificando nuestra vida para que verdaderamente la pongamos al servicio de su Evangelio. Así sea. Gracias, Señor.